Quiero darle la bienvenida a Zair Mundaray Rodríguez, es abogado, penalista, criminalista y fue director general de actuación procesal del Ministerio Público venezolano. Zair, bienvenido, buena tarde para ti. Hola Idania, buenas tardes, gracias a ti por la invitación, acá a la orden. Más acciones que la propia DEA entonces ahora. Bueno, sin duda, resulta absolutamente ridículo, sobre todo porque es contrario a la narrativa cuando uno se pone a ver los detalles, ¿no? El mismo régimen ha dicho que por Venezuela no pasa droga, ni se trafica droga, ni se produce droga, ni se vende droga. Y que la poquísima que pasa, ellos la incautan y ahora todos los días incautan grandes cantidades. Pero fíjate, tampoco hay detenidos, no se muestra a ninguna persona procesada por esto. Es droga sola, son hallazgos. Como decía alguien por ahí, casi que droga que está, droga que entró a los comandos policiales sola, caminando. Obviamente acá hay una dinámica de tratar de generar frente a la opinión pública, que creo que ya es tarde porque absolutamente nadie les cree, que están teniendo alguna iniciativa real para combatir el narcotráfico. ¿Y por qué no hay detenidos? Porque es que no se pueden meter presos a ellos mismos. Eso es lo primero que salta a la vista. Luego, el bloqueo de la costa Caribe está produciendo, desde la perspectiva del gran negocio del narcotráfico, un represamiento de la droga. Es decir, la droga que ha pasado desde Colombia y que ya se produce en algunos laboratorios venezolanos no puede salir por la costa Caribe. Es decir, necesariamente los narcos van a tener que mudarse a la costa Pacífico. Venezuela no tiene salida por el Pacífico. Entonces, esa droga que tienen represada la están exhibiendo, pero la están exhibiendo no dentro del marco de un proceso judicial porque no se sabe a quién está procesado, qué ocurre con la investigación, no sale cómo se destruye la droga, Idania, porque es que la ley de drogas venezolana dice claramente que una vez se hagan las experticias de manera inmediata tiene que solicitarse una orden judicial para que la droga sea incinerada frente a las autoridades y en actos públicos. Eso jamás Oye, Zair, como tantas veces lo vimos hace años atrás. Era absolutamente común, iban los medios de comunicación y todo el mundo lo veía. Eso desapareció. ¿Y desapareció por qué? Porque es que el tráfico de drogas está centralizado. Y si algo ha quedado demostrado en Venezuela, Idania, y yo lo ponía en mi cuenta X ayer, es que ¿por qué no hay una confrontación armada, violenta, como ocurre con los cárteles mexicanos, con los cárteles colombianos, con los cárteles ecuatorianos, para disputar las rutas del narcotráfico en Venezuela? ¿Por qué uno no ve que eso ocurre? No ocurre porque hay una centralización del narcotráfico y el narcotráfico está en manos del poder. Y esa es la única explicación de por qué no hay violencia narcocriminal en los términos en los que hay en otros estados. ¿Por qué? Porque son miembros de la Fuerza Armada, son miembros de la Fuerza Pública, es el ELN que son sus aliados, son los soles. Y esa es una de las pruebas irrefutables que tenemos. Yo decía recientemente que la DEA y otros organismos de investigación a veces han pasado años para conseguir identificación plena de los autores. En el caso venezolano eso no es así, porque los autores salen todos los días en actos públicos, están en Gaceta Oficial, son altos funcionarios del Estado. Así que esto es una narrativa que nadie les va a creer, que además, fíjate que si lo viéramos desde la perspectiva técnica, tú mientras más drogas incautas, y ahí habría que hacerle un llamado de atención a la tontería que dice Petro, que dice, somos el gobierno que más ha incautado drogas. Dice, cuando más drogas incautas es porque mucha más se ha traficado. Porque los estándares universales están entre 20 y 30% de la droga, solo el 20 y 30% de la droga es la que se incauta, el resto pasa. Entonces imagínate la cantidad que debe estar pasando, que tú digas, estoy incautando grandes cantidades. Eso es absolutamente una torpeza desde la perspectiva criminológica y que además será un discurso para tontos, pero no convence absolutamente a nadie. Además de que se produce en estos montajes cinematográficos de bajo nivel, de muy bajo... Bueno, de muy bajo presupuesto, como decías tú. De bajo presupuesto que no engañan a nadie. Entonces eso lo están proyectando día a día, tratando de utilizar su hegemonía comunicacional para convencer a algunos incautos, no sé quiénes, de decir sí existe un combate contra el narcotráfico, sí existe. Bueno, imagínate, droga en Amazonas. ¿De dónde salió esa droga de Amazonas? ¿De dónde viene esa droga? Bueno, necesariamente tiene que haber la alianza con muchas organizaciones para que eso ocurra. Y además, ¿dónde están los detenidos? ¿Dónde están los procesados? ¿A quién presentaron? ¿A quién se está investigando por eso? Bueno, eso es mentira. No le des ideas que seguramente mañana o pasado vamos a ver una cantidad de detenidos por esto de la droga. Mira,
Es tan tarde ya para tratar de implantar esta narrativa, por más que Padrino López quiera decir, hacemos tanto, pero informamos tan poco. Que no solo es que no les creen, es que si vamos a las redes sociales, la gente se burla, Zahir. Se burla, sí. Es lapidaria la opinión pública. Yo creo que la población, si algo tiene, la población venezolana es mucha conciencia de quién domina el negocio de narcotráfico en Venezuela. Y eso es muy importante porque ellos han querido vender la narrativa e incluso también esto tiene que ver con Colombia cuando Petro dice que el cartel de los soles no existe, cuando me consta la cantidad de información de la inteligencia colombiana que le ha hecho seguimiento a esto de manera muy rigurosa. Si alguien tiene información de esa materia es precisamente la inteligencia colombiana. Así que es un despropósito absoluto que Petro diga que eso no existe, y más con los niveles de prueba que hay ahora. Ahora hay unos niveles de prueba con las caídas de algunos de los carteles mexicanos, que son los socios del cartel de los soles, que han declarado en esta cantidad de procesos judiciales que se siguen, estas cabecillas que han caído, que de manera inequívoca han ido entregando los nombres de quiénes son los autores o partícipes en Venezuela. Y por eso es que se arriba esta conclusión. Fíjate que hoy los Estados Unidos, la vocera de la Casa Blanca decía de manera lapidaria, se usarán todos los mecanismos institucionales para llevar ante la justicia a Nicolás Maduro. De modo que esto es un tema de justicia, esto es un tema de prueba y son años de investigación para haber llegado a cerrar este círculo. Bueno, nosotros hemos hablado de estos temas desde hace muchos años, y Daniel, de que se trata de una organización criminal en el poder y que es el narcotráfico la principal fuente de financiamiento. Ahora está el foco de la justicia en esto y está produciendo todas estas movilizaciones y además las alianzas de otros estados que no han pedido prueba, Idania. Fíjate que muchos estados del Caribe, fíjate que Argentina, fíjate que Paraguay, fíjate que lo está discutiendo hoy Ecuador, varios estados de manera inmediata han dicho, no nos vamos a quedar a la saga, hay que apoyar estas acciones porque también hemos sido víctimas de la narcocriminalidad que parte del poder venezolano. Claro, ahora quiero rescatar parte de lo que decías en relación a que te consta que Colombia ha recibido pruebas de la operatividad y de la existencia del cártel de los soles. Sí, sin duda alguna. La inteligencia colombiana, la inteligencia viene haciendo un trabajo de años que está muy vinculada con el poder venezolano y cómo se ha aliado sobre todo con disidencias de FARC, ELN y otros grupos narcoterroristas que las mismas Fuerzas Armadas colombianas han combatido, cómo pasaron a hacerse una suerte de santuario en Venezuela donde nadie les persigue. Y Dania, la narcocriminalidad busca siempre las ventajas y en Venezuela tiene una ventaja enorme. El poder le apoya, el poder es copartícipe, de modo que utiliza nuestros puertos, aeropuertos, tiene toda una vía libre hacia el Caribe, tiene una ubicación privilegiada y no tiene las dificultades que existe en Colombia, que además de que te persigue la fuerza pública, tienes otro problema. La precariedad de algunas vías, es difícil llegar hacia algunas vías y hacia algunas salidas, y tienes otro problema que es que las mismas facciones se disputan las rutas, de modo que quitarle la droga al otro o hacer un atentado o matar al otro para quedarte con su ruta forma parte de las dinámicas de la narcocriminalidad. Eso no ocurre en Venezuela. Tienen una vía libre y eso forma parte de una planeación estratégica de alto poder. Por eso es que esa zona binacional que pretenden formar o que han mostrado esa pretensión, vamos a ver qué dice la Corte Constitucional colombiana, es de inmenso peligro porque implicaría la corrupción de la fuerza o tratar de corromper las Fuerzas Armadas colombianas para llevarlas al mismo nivel de los soles. Y eso, es decir, recentralizar o centralizar el tema de la narcocriminalidad en el lado colombiano, que no quede en manos de particulares, sino que sea el mismo Estado. Por eso que cuando uno oye el discurso de legalización de droga, de acuerdos binacionales, de la toma de control territorial, uno inmediatamente se percata, aquí hay una planificación. Y aquí hay una planificación sobre todo porque no has combatido los cultivos y esa inmensa cantidad de cultivos en Colombia afecta a Venezuela, pero afecta a todo el hemisferio y no has combatido tampoco que pasen todos los químicos que requieres para que los laboratorios funcionen. Y en Venezuela tienes una salida, una autopista custodiada por los soles. De modo que hay un fortalecimiento de la narcocriminalidad que justifica plenamente lo que está ocurriendo en el Caribe, pero preocupa que no se vayan a fortalecer las organizaciones del Pacífico. Por eso es que Ecuador está debatiendo hoy
el tema de primero aliarse con este combate, pero también la declaración del Cartel de los Soles como organización terrorista, porque la salida a Ecuador le ha hecho mucho daño desde lo institucional, la narcocriminalidad, porque la narcocriminalidad acaba con las instituciones y precisamente pone la capacidad de corrupción, debilita las democracias. Así que ahí es donde tiene el foco los Estados Unidos en este momento. Claro, Zahir, pero es decir, los Estados Unidos tienen el foco allí. Argentina ya hizo algo en relación al Cártel de los Soles. Ecuador lo está debatiendo, como tú señalas, pero mientras todo esto ocurre, pues el presidente Petro insiste en su tesis y en su teoría de que el cártel o el Cartel de los Soles no existe absolutamente para nada, que eso es un invento de los Estados Unidos y que en todo caso en Venezuela la droga está traficada por otra organización que no tiene que ver con el Cartel de los Soles. Yo creo que no ha leído la orden ejecutiva. Yo creo que le falta bastante asesoría jurídica, sobre todo porque la orden ejecutiva que declara al Cartel de los Soles organización terrorista dice que quienes le presten apoyo o le presten algún tipo de asistencia se hacen acreedores de la misma persecución y de los mismos bloqueos. Así que Petro, a nivel personal, se está colocando en peligro de caer en la lista OFAC y de ser vetado o vinculado con esto, pero además ante la posibilidad de que se le investigue penalmente, porque no es que lo está diciendo Idania, un periodista, ni lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un jefe de Estado, lo está diciendo quien tiene el monopolio del ejercicio de la violencia legítima de un Estado. Y esto es muy grave porque claramente lo que está diciendo es no voy a colaborar con el combate a la narcocriminalidad que se me ha instalado al lado y de la cual o estaría dando muestras de que podría ser partícipe. Y entonces esto es muy grave, sobre todo para la institucionalidad colombiana, y ojalá el resto de las instituciones actúe en consecuencia. ¿Por qué? Porque quien se oponga a que esto ocurra entra o puede ser objeto de las mismas sanciones y de la misma persecución conforme a la orden ejecutiva que declaró el Cartel de los Soles organización terrorista. Ojalá tenga la oportunidad que alguien se lo lea y le diga, usted quiere incluirse acá, las consecuencias son devastadoras. Zahir, me gustaría, antes de despedirte, dos cosas. La primera tiene que ver con... están desapareciendo presos en Venezuela de las cárceles. Es decir, gente que está privada de libertad por alguna razón, llega a un grupo sin identificarse a un penal determinado, extrae personas que están o bien asociadas cumpliendo una condena o bien están señalados por algunos delitos y se desaparecen y su familia no saben dónde está. Esto ocurrió con 28 presos entre el 5 y el 9 de agosto que estaban relacionados con la Operación Gedeón en Venezuela. Y hay una serie de familiares desesperados porque no saben qué hicieron a estos presos, a dónde los llevaron. ¿Sabes algo de esto? Sí, venimos haciendo las denuncias de manera además muy firme por esta situación que ha venido ocurriendo, Idania. Es realmente alarmante, porque no es solo que han sido víctimas de tortura, y que ya estuvieron en situación de desaparición forzada, algunos de la Operación Gedeón fueron asesinados cuando se habían rendido, etcétera, sino que se trata de personas que están cumpliendo condena. Es decir, el Estado ya aplicó el derecho penal en su caso y bueno, están condenados, tendrán que cumplir su condena. Bueno, ahora los desaparecieron en cumplimiento de condena. Estas personas se encontraban en el centro de torturas del SEBIN, pero por más que donde se encuentren, las familiares podían llevarle medicamentos, podían llevarle ropa y tenían derecho inclusive algunos de ellos a alguna visita porque otros los mantenían aislados. Bueno, ya no saben de ellos, entre el 5 y el 9 se desaparecieron. En el SEBIN le dicen, aquí no están, no vengan más, que aquí no están. Algunos les dijeron que podían estar en el fuerte Guaycaipuro. Se dirigieron al fuerte de Guaycaipuro y ahí lo que recibieron fue la oferta de meterlos presos conjuntamente con ellos si seguían insistiendo y además una negación de que ahí estaban. Ya sabemos que uno de los autores de esta aberración es un general de apellido Ojeda, lo coloqué en mis redes,
que es el jefe, se llama general de división Luis Marcelo Ojeda, es el jefe de Dispremil, que es el servicio de penitenciario militar, que es quien se está encargando de ir a los centros penitenciarios, llevarse a los presos, sobre todo presos políticos, militares, y desaparecerlos. A esta hora los familiares no saben qué ha ocurrido con ellos. La situación es absolutamente desesperante y dentro de Venezuela no pueden denunciar nada porque están amenazados de llevarlos, de detenerlos. Lo mismo está ocurriendo con el aislamiento que tienen muchos de ellos en SEBIN, otros en el Rodeo 1, donde en el Rodeo 1 hay gran cantidad de enfermos. Me decían que, por ejemplo, el capitán Sequea y otros de esa operación estaban muy enfermos con sarna, con problemas de tensión, pérdida de peso, y no hay autoridad alguna que se aboque a tratar de salvarles la vida. Así que estamos ante una escalada. Yo creo que esta paranoia que tiene la dictadura en las últimas horas con este tráfico militar por el Caribe y ese convencimiento que tiene de que van por ellos, porque pareciera que se trata de una decisión irrevocable. Lo han dicho una y otra vez, Maduro no es un presidente, por lo tanto Diosdado Cabello no es un ministro, Padrino no es un ministro. Recuerden que en ese combo o en esa forman parte de esas solicitados está también Reverol, quien dicen que está desaparecido, no se ha podido ratificar esa situación. Está Michael Moreno también. Es decir, hay cabezas institucionales que están siendo solicitadas el día de hoy por esta situación. Y bueno, una forma de seguir infligiendo sufrimiento a la población es tomarla con los presos políticos. Así que aquí todo está conectado. Mientras Maduro está haciéndose ver como un gran líder y pidiéndole valentía al pueblo, diciendo que está siendo atacado el pueblo, cuando en realidad respecto de lo único que hay amenazas es contra un cartel narcotraficante terrorista que él encabeza. Entonces están haciendo este tipo de desapariciones con personas que ya están condenadas, que además ya no le deben nada a la justicia, sino solo cumplir su pena, y generan mayor sufrimiento e incertidumbre a la sociedad. Hay que estar atentos en relación a esto porque, bueno, aparte de este grupo de privados de libertad relacionados con la operación Gedeón, también comienza a hablarse de otros presos que han sido extraídos de la cárcel donde estaban cumpliendo alguna condena o simplemente estaban privados de libertad y no se sabe a dónde les están llevando. Zahir, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Dania, un gran abrazo.